buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Si estás en el tapón, paciencia, ora al Señor. Si estás almorzando, si estás desayunando, buen provecho. Bueno, si estás cenando también, no podemos dejar la cena. Buen provecho y bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma y creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también es pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar? Dije tu nombre, Edgar Nazario, ¿verdad? Sí. Yo vine hoy contigo para hablar este tema de cómo debemos votar. ¿Votar qué? ¿La basura? No, ¿Cómo vamos a ejercer ese privilegio, ese derecho que tenemos del voto? Yo creo que es importante que lo hablemos. Aunque hoy no vamos a hablar de colores, partidos, que si fulano, que si fulana. Sí, pero burritos o ¿cuál era el otro logo de Estados Unidos? Yo creo que era un burrito y un elefante. Elefante, correcto. Entonces, pero hoy vamos a hablar de esta idea de votar y cómo usted debe de ser informado y sobre todas las cosas la importancia del voto cristiano, pero más importante que el voto cristiano es la idea, la cosmovisión de dónde viene la decisión de un cristiano para votar. Amén. El tema que tenemos hoy es cómo votar bíblicamente. A menudo pensamos que nuestra fe se limita a lo que ocurre dentro de la iglesia. Somos cristianos el domingo y después de ahí no somos más cristianos. Pero la Biblia dice algo diferente. Nos llama a reflejar a Cristo en cada esfera de nuestra vida, incluyendo en la participación cívica, en este caso el votar. En este programa estaremos explorando 3 mandamientos que nos guían a votar de manera bíblica. Primero, el llamado a confiar solo en Dios, evitando idolatrar líderes o sistemas humanos. Segundo, la responsabilidad de defender la vida en todas sus etapas como un don sagrado de Dios. Y tercero, el deber de actuar con justicia y respetar los bienes de los demás, promoviendo así una sociedad que honre el trabajo honesto y la integridad. Pero antes vamos a hablar de madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Ahí queremos los de todos partidos, ¿verdad? Sí, todo el mundo, de todo color, de todo sabor, de toda... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Iba a decir orientación, pero eso puede ser peligroso. Si tienes preguntas a nuestro programa, si tienes un tema que tú crees que nosotros podemos desarrollar, tienes que ir madurandoencristo.org. Pon tu mensaje, dinos de dónde nos escuchas. Si tienes una idea que nosotros podemos desarrollar para una temática que tú crees que sería de bendición para ti, para tu iglesia, para los hermanos, compártela con nosotros. Ahí también tenemos todo el catálogo completo de nuestros programas y de todos los artículos que acompañan cada uno de los programas. Así que madurandoencristo.org. Definitivamente puedes ir, buscar. También si estás en nuestra área para conocerte. Sí. Claro que sí. Conéctate con nosotros. Conocerte. Si estás buscando una iglesia de sana doctrina, puedes también ir a madurandoencristo.org. Amén. Edgar, vamos a adentrarnos ya en este tema de cómo votar bíblicamente. La pregunta que te tengo: ¿por qué los cristianos deben de involucrarse en la política? Los cristianos deben estar involucrados con lo que es la política porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad. Y yo creo que donde quisiera comenzar en el día de hoy no es solamente cuando estamos hablando de cómo votar bíblicamente, debemos de considerar lo que es de dónde nosotros podemos justificar nuestra perspectiva de voto. Y para eso vamos a estar en este programa viendo 3 de los 10 mandamientos para ayudarnos a informar cómo es que nosotros vamos a votar bíblicamente. El primero sería, usted pudiera Éxodo capítulo 20, versículo 4, y vamos a ver el mandamiento que nos dice: no te harás imagen. Miren lo que dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces es interesante, Carlos, porque este segundo mandamiento prohíbe la idolatría en cualquier forma y nos está advirtiendo contra la tentación de crear imágenes o sustituir a Dios con cosas de este mundo. Y en el contexto particular del Antiguo Testamento, la idolatría no solo era común, sino que era una de las principales amenazas para el pueblo de Israel.
Entonces, ya que constantemente se veía tentado el pueblo a adorar a dioses paganos y a confiar a fuerzas políticas y militares en lugar de Dios. Entonces, ahora, este mandamiento en particular enseña que Dios es único y no se puede reducir a una imagen o ser reemplazado por ninguna creación humana. Ahora, en el contexto moderno, este mandamiento sigue siendo relevante, especialmente en la política, donde los sistemas de gobierno, líderes y movimientos pueden ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Ahora, los cristianos están llamados a involucrarse en la política, pero sin poner su esperanza última, escuche bien, en figuras humanas o instituciones. Por eso la idolatría política ocurre cuando confiamos más en los líderes o en un partido que en Dios para satisfacer nuestras necesidades y traer justicia. Por lo tanto, votar con este mandamiento en mente significa que discernir en si nuestros alineamientos o decisiones reflejan una lealtad a Dios por encima de cualquier ideología. Ahora, imaginemos a una persona en medio de una crisis que está buscando desesperadamente a alguien en que confiar. En lugar de recurrir a Dios, coloca toda su esperanza en un líder político o en un sistema, convencido de que esa persona o ese sistema va a resolver todos sus problemas. Este tipo de dependencia no es diferente a la idolatría del pasado, que acabamos de ver, que el pueblo es advertido a que no haga, donde los ídolos hechos a mano, de madera, piedra, recibían la confianza y devoción que le pertenecen a Dios. De la misma manera, en la esfera política podemos caer en una forma moderna de idolatría si nuestra confianza descansa en seres humanos o instituciones. Como cristianos debemos de ser cautelosos y no convertir a líderes o ideologías políticas en ídolos. Nuestro voto y participación cívica deben reflejar nuestra dependencia de Dios y no nuestra esperanza en soluciones humanas. Al final, mi hermano, mi hermana, recuerda, solo Dios tiene el poder para traer verdadera justicia y paz. Ningún gobernante, ningún partido, ninguna ideología puede hacerlo. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? Nuestro voto debe reflejar nuestra confianza en Dios, no en sistemas humanos. Nuestro voto refleja que nuestra alianza está primariamente, únicamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apoyar políticas que honren la soberanía y la autoridad de Dios sobre cualquier institución terrenal nos ayuda a mantener una perspectiva eterna en medio de lo temporal. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Examina tus lealtades políticas y asegúrate de que ninguna de estas se interponga en tu fidelidad a Dios. En segundo lugar, reflexiona sobre las formas en que has puesto tu confianza en sistemas humanos en lugar de en Dios. Pide perdón si tienes que pedir. Tenemos un Dios compasivo y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Ve a Él. Señor, he fallado. He puesto mi confianza más en este partido porque me ha provisto esto en algún momento dado. Ora, en tercer lugar, para que tu voto y tus decisiones políticas reflejen la autoridad de Dios y no comprometan tu fe. Lo que estás haciendo, por el candidato que estás votando, por el partido que estás votando, sus ideales reflejan la autoridad de Dios. En cuarto lugar, sé cauteloso con cualquier discurso político que eleve a los líderes a una posición de salvación o última esperanza. Eso lo hemos visto en los últimos años. Hermanos, no hay otro Mesías que Cristo. Es el único que puede traer salvación y esperanza a esta humanidad de aquí a ahora. No es ningún partido, no es ningún gobernante, es nuestro único Señor y Salvador, Jesús. Ahora, Edgar, continuando con este tema, ya hemos visto la realidad de este primer mandamiento de que no debemos hacernos ídolos. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro voto y participación reflejen una dependencia única en Dios y no en instituciones humanas? Bueno, en nuestro segundo punto vamos a ver el mandamiento que es no matarás. Eso lo encontramos en Éxodo 20, versículo 13, y es sencillo, no matarás. Es al grano, es directo, no hay que darle mucha vuelta. Y particularmente, Carlos, este mandamiento, no matarás, establece la santidad de la vida humana, recordándonos que cada persona, escuche bien, es creada a imagen de Dios y por lo tanto tiene un valor incalculable.
En el contexto bíblico, esta ley no solo se refiere a evitar el homicidio, sino que abarca una ética de respeto y protección hacia la vida en todas sus formas. Implica, dicho sea de paso, un llamado a defender a los indefensos y a promover la justicia para los más vulnerables. Por ejemplo, como los no nacidos, los ancianos y los discapacitados. Entonces, la vida es un don divino que solo Dios tiene la autoridad de dar y de quitar. Y los cristianos, Carlos, tienen la responsabilidad de respetar y proteger ese don. Entonces, ahora, en la esfera pública, este mandamiento tiene profundas implicaciones, porque votar en contra de las políticas que amenazan la vida, como las que promueven el aborto, la eutanasia, es una forma de honrar este mandamiento. Apoyar las leyes que defienden la vida humana es una extensión, escucha bien, de nuestro compromiso cristiano de valorar a cada individuo como obra y diseño de Dios. Entonces, diríamos que al reconocer que la vida es sagrada, los cristianos deben de ser defensores de las leyes que aseguren la protección de la vida en todas sus etapas. Ahora vamos a ilustrar esto. Piensa en una comunidad que protege y cuida sus recursos naturales, asegurándose de que cada árbol y cada fuente de agua se mantengan limpias, se mantengan saludables. ¿Para qué? Para las futuras generaciones. De la misma manera, la vida humana es un recurso sagrado, un regalo de Dios que debemos de preservar. Cuando un cristiano vota en defensa de la vida, está protegiendo algo infinitamente más valioso que cualquier recurso natural o recurso material. La vida humana es única y es preciosa porque cada persona refleja algo del carácter de Dios. Cuando promovemos políticas que defienden la vida en todas sus etapas, estamos afirmando la verdad de que cada ser humano tiene un valor dado por Dios. El ser humano tiene dignidad porque Dios le dio esa dignidad. Este respeto y reverencia por la vida nos recuerdan que nuestras decisiones políticas deben reflejar nuestro compromiso de cuidar y proteger lo que Dios ha creado. Como creyentes, hermano que me escucha, debemos defender la vida a través de nuestras decisiones políticas, apoyando leyes que respeten esta dignidad humana de que hemos hablado. Este compromiso con la vida es una manera de testificar nuestra fe, es una manera de proclamar nuestra fe, es una manera de mostrar nuestro respeto por el diseño divino, es darle gloria a Dios en última instancia. Vamos a dar unas aplicaciones prácticas sobre esto. Infórmate sobre temas de la vida, como el aborto y la eutanasia, y cómo estas políticas impactan estos aspectos. Porque si vamos a defender la vida, tenemos que conocer a otra postura. Infórmate sobre lo que está pasando. Infórmate sobre lo que los gobiernos están legislando. Informa lo que están tratando de meter de una manera sutil en medio de las escuelas y las universidades, porque esto está pasando delante de nuestros ojos. Por lo tanto, cristiano, informa. No digas las cosas por decirlas, sino haz las cosas, como yo a veces le hablo a mi iglesia, con una mente informada de lo que está pasando. En segundo lugar, ora para que Dios guíe tu corazón hacia políticas que valoren y protejan la vida. En tercer lugar, apoya organizaciones que trabajen en favor de la vida y el bienestar de los vulnerables. Y en cuarto lugar, reflexiona sobre cómo tu voto puede ser una extensión de tu creencia en la santidad de la vida. Bueno, vamos a ver este tercer punto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones políticas reflejan nuestro compromiso con la vida como un don sagrado de Dios? Bueno, esa pregunta nos lleva a nuestro tercer punto, que nos apunta al tercer mandamiento que quisiéramos cubrir, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Y es otro cortito. No hurtarás. Hoy la hemos hecho fácil para la persona. Sí, versículo facilito. Cortito, porque se acuerden las personas. Y este mandamiento, no hurtarás, protege el derecho a la propiedad y promueve la honestidad y la integridad de nuestras relaciones. Fíjate, en su contexto original, este mandamiento defendía la justicia en las interacciones económicas y sociales, asegurando que nadie fuera privado injustamente de sus bienes o de su labor. Ahora, robar no solo se refiere a tomar posesiones físicas, sino también a explotar o aprovecharse del esfuerzo de los demás. Y Dios, quien es el proveedor, nos llama a ser justos y a respetar los derechos de los demás
en nuestras relaciones personales y en toda la sociedad. Entonces, en el ámbito político, este mandamiento se traduce en el respeto hacia las leyes que protegen la propiedad y promueven la justicia económica. Ahora, como cristianos, debemos apoyar políticas que promuevan la responsabilidad individual, que respeten la propiedad privada y que desalienten la explotación y dependencia indebida. Entonces, a través de nuestras decisiones de voto, podemos contribuir a una economía justa que valora el esfuerzo honesto y permite a cada persona disfrutar de los frutos de su trabajo sin temor a ser explotado o explotada o privado injustamente de sus bienes. Vamos a ilustrar esto, hermano. Imagina un agricultor que ha trabajado arduamente durante muchos meses para obtener una buena cosecha. Él espera con alegría los frutos de este trabajo, pero de repente su cosecha se la roban y él se queda sin nada. Wow. Este ejemplo nos ayuda a ver la injusticia de lo que promueve robar o aprovecharse del esfuerzo de alguien. Hermano, respetar el esfuerzo y los bienes de los demás es un principio fundamental que honra el trabajo y la integridad. En la esfera pública, esta protección de los bienes ajenos es crucial para construir una sociedad que valore el trabajo honesto. Los cristianos, al votar, pueden elegir políticas que respeten el derecho a la propiedad y desalienten la explotación, promoviendo así una economía donde la integridad y la responsabilidad son fundamentales. De este modo, nuestro voto refleja nuestra obediencia a Dios y, en segundo lugar, nuestro respeto por las relaciones justas y el esfuerzo humano. ¿Qué implica esto? Votar de acuerdo con este mandamiento significa apoyar políticas que respeten el trabajo honesto y los derechos de la propiedad. Al hacerlo, contribuimos a una sociedad que valora la justicia y desanima la explotación y la dependencia indebida. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Reflexiona sobre tu responsabilidad de ganar honestamente y respetar los derechos de los demás. En segundo lugar, apoya políticas que promueven la integridad y la responsabilidad económica. En tercer lugar, evita involucrarte en prácticas o apoyar sistemas que fomenten la explotación. Porque ese es el problema de hoy. Queremos apoyar que otros sean explotados mientras yo genero una ganancia de eso. En cuarto lugar, hermano, ora. No vamos a apartarnos de los medios de gracia nunca. Ora para que tu participación política sea un testimonio de justicia y respeto por los bienes ajenos. Bueno, yo diría entonces, mientras estamos repasando, Carlos, y espero que esto sea de bendición a todas las personas que nos están escuchando, y es que usted y yo, como personas cristianas, nacidos de nuevo, que tenemos temor de Dios, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, hay que recordar que nosotros tenemos un llamado a poder votar de una forma bíblica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a vivir y hacer todas las cosas para la gloria de Dios, nosotros tenemos que no solamente, obviamente, trabajar de una forma, vivir de una forma, servir de una forma, pero en este caso, mientras hablamos de votar, estamos hablando de votar de una forma que está totalmente marcada y definida por la ley de Dios. Yo creo que es muy importante, y es en base a esa realidad de que hay que recordar que nuestro voto, Carlos, es una extensión de nuestra fe y debe reflejar los valores de justicia, integridad y respeto por la vida que Dios nos ha mandado. Y cada decisión política es una oportunidad para glorificar a Dios y dar testimonio de su justicia en este mundo. A menudo pensamos que nuestra fe se limita a lo que ocurre dentro de la iglesia, pero la Biblia nos llama a reflejar a Cristo en cada esfera de nuestra vida, incluyendo nuestra participación cívica. En este programa, obviamente, hemos visto ese concepto y esperamos, hermanos y hermanas, que hayas podido ser informado de cómo tú debes de votar. No hablamos de los azules, no hablamos de los rojos, no hablamos de ninguna persona que está corriendo en este momento a la presidencia, pero sí hemos hablado de la ley de Dios y cómo es que la ley de Dios debe informarte a ti en cómo votar. Hablamos del que realmente importa, hablamos del Dios que tiene el control soberano de todo y del cual nosotros servimos en primera instancia. Por lo cual, hermano y hermana que me escucha, esto debe ser de ánimo, esto debe ser de exhortación para ti en medio de cualquier circunstancia en la cual tú estés. Que recuerdes que tu alianza en primer lugar es a Dios y que nuestro llamado es que lo que hacemos con el voto, con nuestra vida cristiana,
nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio como padre, el fin es eso, que Dios sea exaltado y glorificado. No hay otra cosa, como nos recuerda el apóstol Pablo. Hagan todo para la gloria de Dios, incluso el votar. Sí, cuando nosotros tenemos claridad, Carlos, de esta idea de que el voto es una expresión de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros... Yo creo que trae la carga y la responsabilidad que merece, que muchas veces no lo vemos así. No, y muchas veces en la iglesia latina, hispanohablante, hay una separación donde nosotros vivimos nuestra vida cristiana al lado de una pared de hierro, de cemento, y al otro lado está el concepto cívico, y estamos totalmente separados de lo que hacemos para el Señor en la iglesia, en nuestra vida cristiana, en un aspecto espiritual, y nadie, muy pocas veces, hace la conexión con los deberes cívicos que tenemos, particularmente hablando del voto. Yo lo ponía de otra manera, para ilustrarlo. Yo lo hacía como, nos ponemos un disfraz el domingo y vamos a la iglesia, adoramos al Señor, pero como que si eso que hacemos el domingo no tuviera ningún tipo de relación con lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Incluso en lo que tiene que ver con el ámbito político. Tiene que ver mucho. No, y esa es la preocupación. La preocupación que nosotros tenemos, la preocupación que yo tengo, es de que nosotros amemos al Señor, tengamos buena teología, tengamos tremendos servicios, estemos involucrados en las misiones foráneas y locales, hagamos todas esas cosas, tengamos servicarros de oración, vayamos puerta por puerta, pero cuando llega el momento de votar y ejercer nuestra voz dada por Dios a través de un gobierno limitado local, nosotros estamos votando como si no creemos la Biblia. Uh-huh. O sea, yo estaba hablando con él y decía de que hoy en día dentro de los sectores latinos nosotros tenemos obviamente tenemos Telemundo, Univisión, Galavisa, tenemos muchacho, lo que no sé el de Colombia, no me acuerdo. Y en nuestro país de Puerto Rico están todas estas ¿verdad? Telemundo también y Guapa TV, todo este tipo eso de cosas. Y lo que a mí me llama la atención es que muchos de estos medios de comunicaciones, no la mayoría, sino son todos, yo no puedo hacer una generalización, no son conservadores. Todos son liberales. Entonces, cuando tú escuchas la misma cosa repetida todos los días, la gente cree lo que le dicen, porque la gente piensa de esta forma, pero si fuera mentira no lo dirían. Hermano y hermana, el diablo es el príncipe de este mundo. ¿Usted cree que él no miente? ¿Usted cree que las mentiras no son promovidas por las redes sociales, por la radio, por la televisión? Hermano, por favor, despierte. Nosotros tenemos no solamente que votar bíblicamente, Carlos, pero nosotros debemos de, cuando escuchamos información, aplicar el concepto de los bereanos y aplicarlo a lo que vamos a estudiar cuando vamos a votar por una persona, por un político, por una enmienda. Vaya a leer, porque hay personas que no leen y creen que eso es sencillamente vamos a hacer esto y se acabó. Y porque mi padre siempre ha sido este partido, porque el partido me proveyó eso sucede mucho en Puerto Rico, me proveyó la casa donde vivo, la casa donde vivió mis abuelos, y es la casa de mis padres, y ahora es mi casa, y porque este partido me la dio, ese es el partido que voy a votar. No, si tú te pones a pensar que eso suena bien idólatra. Claro que sí. No dicen gracias a Dios. No, mi partido me dio. Mire, hermano, cuídese. Cuidémonos de no caer en un lugar donde estamos hablando como gente idólatra. O el otro extremo, a desentenderte totalmente de la política, como si demonizar la política. Yo creo que esos son los dos extremos en los cuales debemos de cuidarnos. Así que, Carlos, yo espero que este programa sea de bendición y que pueda informar a nuestros hermanos cristianos que todo lo que usted haga pueda tener una partida, un comienzo, un origen, un génesis en la ley de Dios. Si usted vive, piensa, come, compra, invierte, gasta de una perspectiva de la ley de Dios, créame que va a estar honrando a Dios. Así que esperamos que sea esa bendición y que usted pueda compartir esto con otras personas mientras están considerando votar. Una vez más queremos recordarte madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, donde puedes visitar y tener más información de nuestro programa, todos los, como que dice, la carpeta completa de los programas, los artículos. Si estás buscando una iglesia bíblica en el centro de la Florida, también puedes estar ahí. Actualmente, Carlos, que están estudiando en tu iglesia, que están predicando, alguna serie. Marco se ha quedado. Marco no se quiere ir. Todavía estamos por Marco. Estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres del 689 durante nuestro estudio bíblico. Y obviamente luego del Evangelio de Marcos, ya estamos en capítulo 15 hasta este momento, estaremos tomando la primera carta a los Corintios. Estaremos predicando sobre ambas cartas de los Corintios. Va a ser una buena experiencia, nunca he predicado de ella.
Eso va a ser una buena experiencia. Yo creo que el predicador, y tú sabes más de esto, la pasa mejor, ¿verdad? En el estudio y en el descubrimiento. Sí, el predicador nunca en realidad puede decir todo lo que estudió. Es correcto. Así que tiene que buscar una forma muy coherente, muy sencilla. Tiene que hacer un podcast. Sí, sobre ese tema. Es correcto. Así que de todas formas, hermanos, gracias amigo, gracias amiga por estar sintonizando este programa, este podcast en la radio, por diferentes programas que son distribuidos. Y entendemos que este programa esperamos que ha sido bendición, porque nosotros aquí en Madurando en Cristo estamos buscando nutrir el alma y crecer en gracia. Así que gracias, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga.